Hay ruinas antiguas bajo el agua. Es posible que alguna vez hayan sido capitales prósperas. Los restos de estas prósperas ciudades se encuentran ahora a media milla bajo el mar. Estas ciudades submarinas han estado olvidadas durante miles de años. Hay ciudades como estas repartidas por todo el mundo. Según las estadísticas, en el mar Mediterráneo hay más de 200 ciudades frías y solitarias. Lo que podemos descubrir hoy son restos de ciudades que, según los arqueólogos, ya no existen en la Tierra. Las ruinas dejadas en el fondo del océano son evidencia de las primeras civilizaciones de la humanidad. ¿O son evidencia de las asombrosas habilidades de construcción de los pueblos primitivos? Y si es así, ¿de dónde vienen estas habilidades? Las leyendas de los nativos son muy claras: algo o alguien aterrizó del cielo. Y entonces, de repente, ese conocimiento se volvió ampliamente conocido. Desde la antigüedad hasta nuestros días, los pescadores y marineros de los barcos de alta mar han transmitido constantemente la leyenda de los rayos de luz que se emiten bajo el agua. Y a partir de aquí podemos hacernos una idea. ¿Será que existen algunas bases submarinas de extraterrestres? Millones de personas en todo el mundo lo han creído. En el pasado, los extraterrestres visitaron la Tierra. Si eso es cierto, ¿nos han ayudado los extraterrestres a cambiar y remodelar la historia de la humanidad? Si es así, ¿qué nos pueden decir las ruinas submarinas sobre la historia pasada? En el viaje de regreso a la historia de la Tierra, buscaremos evidencia de la hipótesis de los antiguos extraterrestres. Hoy exploraré contigo el mundo olvidado en el vasto océano. Los vastos océanos cubren más del 71% de la superficie terrestre. Y la mayoría de los misterios del océano aún no han sido descubiertos por los humanos. De hecho, los humanos solo han comprendido el 5% de la superficie del océano. No sería exagerado decir que los descubrimientos humanos sobre el universo son mayores que su comprensión del océano. Entonces, lo que los libros de historia han registrado durante mucho tiempo, los humanos solo podemos especular sobre las civilizaciones que se encuentran actualmente en las profundidades del océano. Pero con la tecnología moderna y los logros en ciencia y tecnología que hemos logrado, los seres humanos han podido inventar equipos de buceo que son más profundos, más duraderos y proporcionan más información que antes. Esa es la premisa de los oceanógrafos de todo el mundo. Log-Team para explorar el mundo subterráneo, algo que han deseado durante mucho tiempo. Desde entonces, una serie de sorpresas nos han desconcertado y planteado interrogantes sobre el proceso histórico de formación, desarrollo y proliferación de los humanos en la Tierra. Debajo del océano azul profundo se encuentran complejos de obras arquitectónicas y monumentos elaboradamente construidos. Estas son las ruinas de civilizaciones urbanas en diferentes regiones de la Tierra. Se cree que algunos de ellos datan de hace 10.000 años. Otros son incluso mucho mayores. Hoy en día, los científicos creen que en la Tierra durante la última edad de hielo, el nivel del océano era mucho más bajo de lo que es hoy. No se trata de una especulación infundada, la evidencia geológica lo ha demostrado. Durante la última edad de hielo, toda la zona del norte de Europa y de América del Norte actual estuvo cubierta por una capa de hielo de 2 kilómetros de espesor. Hace unos 21.000 años era un enorme volumen de agua y, con el final de la edad de hielo, el clima empezó a calentarse. Esto provocó el derretimiento de esta enorme cantidad de hielo. Este proceso terminó hace unos 10.000 años. Como resultado, gran parte de la tierra costera quedó sumergida gradualmente por el aumento del nivel del mar. Según estimaciones de los científicos, el aumento del nivel del mar sumergió 10 millones de millas cuadradas, o unos 26 millones de kilómetros cuadrados. Esto equivale a la superficie total de Europa y China juntas. Y todo lo que había en esta zona simplemente desapareció de la historia de la Tierra. En mi opinión, la arqueología moderna no ha hecho todo lo posible para estimar el número de personas que murieron en estas tierras sumergidas. Y no nos han dicho todo lo que ha sucedido a lo largo de los 4.500 millones de años de historia de la Tierra.
Durante miles de años, mientras la mayor parte del fondo del océano permaneció inexplorada, los filósofos conocieron y transmitieron uno de los mayores misterios del mar. La leyenda de la ciudad perdida de la Atlántida. La mayor parte del conocimiento previo que los humanos tenían sobre la Atlántida provino del gran filósofo griego en sus dos libros, Critias y Taimeo, escritos en el año 360 a.C. En él, Platón describió la Atlántida como una ciudad bastante avanzada, rodeada por murallas de círculos únicos. La legendaria ciudad floreció en su época. Según la mitología griega, los ciudadanos de la Atlántida tuvieron contacto con extraterrestres desde el principio de su formación y desarrollo. Hablando de la historia de la ciudad, cuenta la leyenda que la Atlántida fue originalmente una isla construida por el dios del mar en la mitología griega. Lo más probable es que los dioses sean extraterrestres y su tecnología se confundió con el dios sobrecalentado. Poseidón también fue considerado un extraterrestre. Según la leyenda, encontró a una chica hermosa y gentil llamada Cleito. Se casó con ella y ella quedó embarazada. Para proteger a su familia, construyó la ciudad de Atlantic. La mitología cuenta que Cleito tuvo 5 pares de hijos gemelos con Poseidón. El mayor de ellos se llamaba Atlas. 10 hijos heredaron la gran ciudad y el primer hijo, Atlas, se convirtió en el primer gobernante de la Atlántida. Se cree que los hijos de Poseidón también construyeron un templo gigante para su padre. En el templo había una estatua de Poseidón montado en un carro con caballos alados. El muro fue construido íntegramente de oro y se colocó en un templo con un techo en espiral tan alto que llegaba hasta las nubes. Poseidón también construyó un palacio privado para su musa en la ciudad del Atlántico. El palacio estaba rodeado de grandes canales por los que podían pasar muchos barcos. Además, los muros que rodeaban los palacios estaban construidos con piedras rojas, blancas y negras decoradas con metales preciosos. La ciudad de la Atlántida era fértil y hermosa, hogar de dioses y humanos. Se decía que la ciudad era una zona autosuficiente donde la gente cultivaba sus propios alimentos y criaba sus propios animales. Los agricultores de la ciudad solían cultivar en las fértiles llanuras de las afueras con la ayuda de un sistema de riego en buen estado. También construyeron hermosos edificios y otras estructuras con materiales como piedras negras y rojas. En ese momento, descubrieron muchos metales raros, incluso se hicieron aleaciones como el latón y utilizaron muchos cristales raros como diamantes con fines de entretenimiento y joyería. Se creía que los habitantes de la Atlántida poseían poderes y tecnologías especiales como la capacidad de controlar el clima, modificar las erupciones volcánicas o poseer algún tipo de dispositivo que les permitía proyectar energía desde el tiempo y el espacio. Según la leyenda, después de un intento fallido de invadir Atenas, los desastres naturales azotaron la isla de la Atlántida. Platón contó que la Atlántida fue completamente destruida en tan solo un día y una noche. El desastre golpeó, destruyó y hundió la ciudad y toda la isla. Algunos investigadores creen que hubo un conflicto entre los atlantes y de alguna manera se destruyeron entre sí. Sin embargo, tales hipótesis son difíciles de verificar. La pregunta más importante que preocupa a todos los científicos es ¿dónde está la Atlántida hoy? Algunos documentos afirman que la ciudad se hundió en el mar después de un terremoto o tsunami, y que la Atlántida era una gran isla ubicada cerca del peñón de Gibraltar, que incluía un templo de Poseidón y un muro concéntrico y un canal. Según Platón, esta ciudad debería haber estado en algún lugar del océano Atlántico. Sin embargo, hasta el día de hoy, a pesar del uso de las tecnologías más avanzadas para la investigación, todavía no hay señales de encontrar ninguna ciudad de este tipo en el fondo del océano. Algunas teorías sugieren que la Atlántida se encuentra en el mar Mediterráneo frente a la costa de España o tal vez justo debajo de la Antártida. Durante mucho tiempo se creyó que las Azores eran el lugar donde se encontraba la ciudad de la Atlántida. Sin embargo, nuevos estudios han revelado otra zona y los científicos están seguros de que la Atlántida se puede encontrar en algún lugar de Cádiz, entre la costa de España y Marruecos. ¿Preguntas como dónde está la Atlántida? ¿Se han borrado sus huellas o realmente sigue siendo un misterio? Algunas personas incluso han cuestionado la existencia de esta ciudad,
diciendo que es solo una imagen creada por Platón para enseñar a la gente de esa época. Sin embargo, en 1968, el arqueólogo Manzón Valentine creyó haber encontrado parte de la legendaria ciudad de la Atlántida, cuando descubrió una roca inusual frente a la costa norte de la isla Bimini. Esta roca estaba a solo 4 o 5 metros por debajo de la superficie del agua, no fue difícil de detectar. Al principio, los científicos pensaron que esta playa estaba llena de rocas naturales que se formaron y depositaron a lo largo de miles de millones de años de actividades geológicas. Pero luego, otros científicos exploraron la isla Bimini. Se dieron cuenta de que en esta zona las rocas no parecían formarse naturalmente como de costumbre. Había algunas rocas que parecían haber sido colocadas sobre otras rocas a propósito. Se colocaron algunas otras rocas entre ellos para crear equilibrio. La madre naturaleza nunca crearía tales formaciones entre rocas. Se especula que las rocas fueron dispuestas así por el hombre. Alguien o alguna criatura inteligente los colocó allí. Después de ampliar su investigación para obtener imágenes del fondo marino de esta zona, los científicos se han dado cuenta vagamente de un secreto que ha estado enterrado bajo el océano durante mucho tiempo. Esa zona es en realidad un puerto y las rocas que estudiaron inicialmente formaban parte del rompeolas de ese puerto. Los resultados entusiasmaron mucho a todos. Sabían que habían descubierto una parte de la historia que nadie había conocido jamás. Siguiendo las corrientes oceánicas, los arqueólogos encontraron muchas cosas interesantes y complejas. Toda esta enorme estructura se asemeja a las ruinas de una ciudad antigua. Encontraron estructuras como caminos y senderos. Estas carreteras estaban cubiertas de explosivos y hubo que estudiarlas e inspeccionarlas cuidadosamente para poder encontrarlas. ¿Podrían los descubrimientos en la zona de Bimini ser restos del antiguo continente de la Atlántida? Y si es así, ¿podrían estas rutas conducir a otros lugares que ahora están enterrados bajo arena y agua? En 2000, mientras realizaba una misión para mapear el fondo marino frente a la costa occidental de Cuba, una expedición dirigida por la oceanógrafa Paulina Liski descubrió estructuras rocosas simétricas en las profundidades del agua. Sorprendentemente, habían profundizado más de medio arrecife, algo que los instrumentos convencionales no podían sondear, por lo que tuvieron que utilizar un sumergible operado a distancia. El sumergible estaba equipado con cámaras y brazos robóticos que podían controlarse desde una sala de control encubierta. La expedición también estaba equipada con un sonar para obtener imágenes de una gran área del fondo marino y de lo que había en el océano. Como resultado, descubrieron muchas piedras grandes, algunas de las cuales eran estructuras complejas, posiblemente de unos 400 m de ancho y unos 40 m de alto. Algunas de las piedras grandes se colocaron encima de otras piedras. Mostraban ángulos agudos y simetría. Esta era una señal de estructuras hechas por el hombre. Todos los científicos presentes en ese momento y los que participaron en la investigación de esta reliquia no creían que se tratara de piedras formadas de forma natural. También podrían encontrar líneas rectas que se extienden como avenidas. Más concretamente, la expedición descubrió losas de piedra gigantes con forma de pirámide. La mayoría de las losas de piedra aquí eran de tamaño enorme, unos 5 m de altura y pesaban hasta varias toneladas. Se encontraron alrededor de 30 estructuras geométricas, que tenían forma de calles, edificios, túneles y pirámides. Todos quedaron sumergidos a unos 70 metros de profundidad bajo el agua. Al correlacionar lo que han descubierto con los restos en tierra, los arqueólogos han encontrado muchas similitudes arquitectónicas con algunas civilizaciones que también han intrigado a los estudiosos modernos. La civilización maya. Hay pruebas convincentes de que los mayas pueden haber sido descendientes de una civilización científica poderosa, aunque repentinamente perdida. Al mirar fotografías submarinas de las ruinas de Bimini y la costa cubana, nos recuerda el complejo de edificios de la península de Yucatán y otras partes de México. Hay algo en esta estructura que parece perdido en el tiempo y explica por qué no existe ninguna etapa temprana de la civilización maya que conozcamos. Su ciencia, tecnología, medicina,
matemáticas y más fueron heredadas de una civilización madre que se formó después de miles de años de investigación y desarrollo. Quizás nuestro mejor vínculo con el pasado antiguo sea a través de la civilización maya y los mensajes que nos han dejado en forma codificada en su arquitectura, arte y otros artefactos. Algunos creen que los mayas tal como los conocemos fueron los sobrevivientes de un gran diluvio y de un cambio en la tierra. Sus herramientas y maquinaria compleja se perdieron, y con un pequeño grupo de personas restantes, tuvieron que iniciar una nueva civilización. Se puede encontrar evidencia de esto en muchas ciudades mayas de Centroamérica. Cuando los científicos excavaron los edificios, encontraron asentamientos y estructuras muy tempranos justo debajo de la superficie. Un punto interesante a destacar es el complejo y sofisticado antiguo complejo piramidal, que muestra un nivel muy alto de tecnología de construcción, pero que se perdió en los años posteriores. Quizás fueron desastres naturales como inundaciones, terremotos y cambios de continentes los que destruyeron gran parte de la esencia de su civilización. Y de nuevo empiezan por lo más rudimentario. Los descubrimientos anteriores nos dan evidencia de una cultura prehistórica. Podría ser hace decenas de miles de años, lo cual es muy interesante para quienes gustan de explorar. Al datar en base a la presencia de ceniza volcánica en las cercanías, se estima que esta ciudad quedó sumergida hace más de 6.000 años. ¿Podría ser esto alguna parte de la Atlántida que se hundió hace 9.000 a 10.000 años de la que habló Platón? La legendaria ciudad de la Atlántida está asociada con el Caribe y las Bahamas, especialmente con Cuba. Platón habló de un imperio en islas. Podría estar hablando de docenas de islas diferentes de diferentes tamaños. Es evidente que no solo se encontraba en el Atlántico Occidental sino que podría haberse extendido hasta el Atlántico Central. Tanto Cuba como las Bahamas forman parte de un grupo de sitios ubicados en el borde occidental del Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es un área oceánica de más de 500.000 millas cuadradas. Esta zona es famosa por sus anomalías magnéticas, avistamientos extraterrestres y las misteriosas e inexplicables desapariciones de aviones y barcos que pasan. En 1977, los científicos descubrieron en el fondo de la zona de las Bermudas una estructura misteriosa que mostraba una tecnología inusual. Era una pirámide de unos 200 m de altura. El agua circundante brillaba, mientras que la estructura era de color azul oscuro. Semejante contraste era difícil de entender en el fondo del océano. En consecuencia, esta misteriosa pirámide fue encontrada gracias al esfuerzo conjunto de científicos estadounidenses y franceses utilizando un dispositivo de detección submarino a una profundidad de 2.000 metros bajo el lecho marino en el Triángulo de las Bermudas. El descubrimiento ha llamado especialmente la atención de los científicos y estudios posteriores han permitido medir el tamaño de esta misteriosa estructura. Paralelamente al programa de exploración de la misteriosa estructura Yonaguni bajo el mar en Japón, los resultados fueron bastante sorprendentes. Es más grande que la Gran Pirámide de Giza en Egipto. En concreto, el diámetro de la base de la pirámide de las Bermudas es de hasta 300 metros y 200 metros de altura. Sobresale del nivel general del fondo marino unos 100 m. Algunos científicos occidentales creen que la pirámide bajo el lecho marino del Triángulo de las Bermudas puede haber sido construida originalmente en tierra y luego sumergida bajo el lecho por un violento terremoto prehistórico. La combinación de eventos y reliquias puede sugerir una hipótesis que es muy probable que hoy todo el lecho marino desde Bimini hasta la costa occidental de Cuba sea un sistema de ciudades pertenecientes a la misma civilización misteriosa y altamente desarrollada que se ha perdido. Cronológicamente corresponden al periodo en el que Platón describió el continente de la Atlántida. En los tiempos modernos, al determinar la ubicación de las reliquias submarinas como se describe anteriormente, no podemos evitar sorprendernos al darnos cuenta de que el área de las Bermudas también alberga historias emocionantes sobre puertas espaciotemporales y la aparición de extraterrestres. Un lugar para esconderse bajo el océano donde aparecen misteriosas estructuras colapsadas. A esto se unen fenómenos extraños, la aparición de objetos no identificados.
¿Crees que todo esto no tiene relación y es simplemente una coincidencia? Yo mismo no lo creo. Las coincidencias no se pueden repetir demasiadas veces. Todas estas evidencias y comentarios nos ayudan una vez más a tener más confianza para decir eso. Es muy posible que los humanos modernos hayan encontrado pistas para llegar al legendario continente de la Atlántida. Con informes de fenómenos extraños, avistamientos de ovnis en el Triángulo de las Bermudas, es difícil no sospechar que los extraterrestres no han abandonado su antigua ciudad natal. Es muy posible que este lugar siga siendo una base secreta de seres extraterrestres hasta el día de hoy. Lo que pasa es que el océano ha ayudado a ocultarlo de los ojos curiosos de los humanos modernos. Dejando el océano Atlántico por un momento, me uniré a usted para explorar otro lugar igualmente sorprendente en el Océano Pacífico. Bienvenido a Yonaguni, ubicado bajo las aguas de Japón. Entonces Yonaguni es una pequeña isla en el extremo occidental de Japón. Los estudiosos modernos creen que en el proceso de migración humana, los asiáticos orientales prehistóricos primero pusieron un pie en esta tierra y luego emigraron a diferentes tierras del archipiélago japonés. En el sur de la isla Yonaguni en las islas Ryukyu hace aproximadamente medio siglo. Los buzos han encontrado restos de estructuras artificiales en el océano. El área incluye una estructura cuadrada cubierta con el fondo de un lago, una escalera gigante, calles y un edificio con cúpula. Este conjunto arquitectónico abarca unos 200 m de oeste a este y unos 140 m de norte a sur, su punto más alto mide unos 26 m. En 1986, un buzo japonés, mientras trabajaba bajo el agua cerca de la isla de Yonaguni, descubrió accidentalmente una enorme estructura de piedra antigua. Lo especial es que tiene forma de pirámide con ángulos delicados. La zona de piedra tiene hasta 100 metros de largo y túneles de más de 2 metros de profundidad. Los expertos, después de estudiar minuciosamente esta zona, lo calificaron como uno de los mayores descubrimientos en la historia de la arqueología subacuática. Inmediatamente después de este descubrimiento, la Universidad Ryukyu creó un equipo de arqueólogos submarinos y se embarcó en un proyecto de investigación de 8 años. Se descubrieron muchas reliquias, incluida una estructura de piedra, una estructura similar a una cueva rodeada de pilares, un muro con una cabeza humana, una estructura de arco y estatuas de tortugas. En aquel momento, un geólogo marino de la universidad pasó más de 15 años buceando en esta zona para medir y comprender su formación. A partir de 1996, inspeccionó la zona después de muchas inmersiones, encontró la estatua de una cabeza humana, marcas de pulido en la piedra, jeroglíficos tallados en las losas de piedra y los colores de la piedra estaban pulidos para que parecieran animales. Finalmente llegó a la conclusión de que este es el vestigio de una antigua civilización avanzada, una antigua ciudad que fue hundida por un terremoto hace unos 12.000 años. La estructura más grande, que parece una pirámide escalonada monolítica, se eleva desde una profundidad de 25 metros. En 1990, los buzos descubrieron una pirámide gigante hecha de losas de piedra rectangulares y tiene 5 capas, 183 metros de ancho y 27,43 metros de alto. Se cree que las ruinas se formaron al final de la Edad de Hielo, hace unos 10.000 años, cuando la zona aún estaba sobre el nivel del mar. Las ruinas son anteriores a monumentos como las pirámides de Egipto o Stonehenge, que tienen solo unos 5.000 años. También se han descubierto varias estructuras más pequeñas construidas cerca que se asemejan a las pirámides. Estas pequeñas pirámides están formadas por capas de piedra de unos 10 m de ancho y unos 2 m de alto. Los buzos también descubrieron un camino que rodeaba la estructura principal, desde donde encontraron largos caminos, grandes avenidas, grandes escaleras, arcos y enormes bloques de piedra que fueron tallados de manera precisa y meticulosa. Todos ellos encajan en un conjunto arquitectónico único. Son claramente los restos relativamente intactos de una ciudad antigua. Los científicos no han podido explicar cómo se formó esta ciudad en el fondo del Océano Pacífico. Mucha gente cree que las pirámides fueron obra de extraterrestres.
Posteriormente, la expedición Atlantis se sumergió para filmar un documental sobre esta estructura, afirmando que se trataba de una estructura hecha por el hombre. No hay evidencia de que los habitantes de la antigua cultura japonesa pudieran haberlos construido. Es decir, alguien de una lejana época prehistórica lo construyó antes de que un evento geológico provocara el hundimiento de un enorme bloque continental, llevándose consigo esta gran estructura inacabada. Las pruebas de datación muestran que esta estructura podría haberse construido entre el 8.000 y el 10.000 AC. Hasta la fecha, tras 25 años del descubrimiento de esta estructura, no se ha estudiado qué civilización la construyó. Los geólogos universitarios involucrados en este estudio han llegado a la conclusión de que se trata de una estructura creada por el hombre, no natural. Los buzos del Departamento de Geología de la Universidad de Boston en Estados Unidos descubrieron que las escaleras gigantes estaban construidas a partir de una serie de capas de piedra de 1 metro de altura, como escalones piramidales. Mientras tanto, los arqueólogos de la Universidad de Londres también creen que los constructores de esta estructura eran incluso más avanzados que las antiguas civilizaciones del río Indo y Luang Prabang. En 1995, un buceador deportivo descubrió una enorme losa de piedra que yacía en el fondo del mar, rodeada por una capa de fondo del lago. La losa de piedra tenía decenas de metros de largo y estaba colocada de forma ordenada y perpendicular. La edad de la losa de piedra se estima en unos 8.000 años. Un punto interesante de la losa de piedra es la exquisita técnica de tallado y la cúpula del complejo de piedra está dispuesta de forma ajustada. Esto hace pensar a los científicos en el estilo arquitectónico de la civilización inca. También se han descubierto muchas otras reliquias, una pared de cabezas humanas, las líneas de la estatua del rostro humano todavía son muy claras, muy similares a otras cabezas humanas de piedra en Perú. Más tarde, cerca de la estatua gigante de una cabeza humana, se encontraron grupos de jeroglíficos. Esto indica que los constructores de estas ruinas submarinas pertenecían a una civilización muy avanzada. Además, no existen restos de piedra caliza alrededor de este conjunto arquitectónico, lo que significa que esta estructura anteriormente se encontraba sobre el nivel del mar. La parte superior de la estructura tiene un gran bloque de piedra similar a la Piedra del Sol en América del Sur, lo que hace pensar a los científicos que probablemente se trate de una estructura astronómica o una estructura para realizar rituales a los dioses. El descubrimiento más sorprendente son los jeroglíficos. Las líneas de escritura están talladas en un muro de piedra de una civilización antigua. Mucha gente cree que se trata de una cultura humana muy avanzada. Si esto es cierto, inevitablemente surgirán preguntas. ¿Por qué la civilización y el progreso de los que hablamos nunca han aparecido en ningún conocimiento humano? ¿Cuándo se hundieron en el océano? La evidencia geológica muestra que esta zona estuvo sumergida durante la última edad de hielo. Informes de todo el mundo indican que se encuentran estructuras sumergidas hechas por el hombre en todo el mundo, en Francia, India y Japón. Hay dos formas en que nuestros antepasados crearon estructuras submarinas como las que vemos hoy. En primer lugar, disponían de equipos de buceo y desarrollaron técnicas de construcción submarina a un alto nivel. Pero no creemos que esto fuera factible y significativo para la gente de esa época. En segundo lugar, estas áreas se construyeron cuando el nivel del agua del océano era más bajo que la superficie. Los estudios geológicos también han demostrado que la época en la que el nivel del agua del océano era más bajo que la mayoría de las reliquias subterráneas que conocemos fue hace unos 14.000 años. Según los arqueólogos tradicionales, hace 14.000 años, nuestros antepasados vivían en cuevas y sobrevivían de la caza y la recolección. Entonces, ¿podrían los pueblos primitivos construir estructuras como Yonaguni? ¿Existe alguna evidencia de la existencia de los humanos, nuestros antepasados, en estas reliquias, en estas islas? De hecho, los arqueólogos han descubierto restos fósiles de humanos en dichas zonas. Entonces estamos seguros de que aquí al menos existieron humanos, pero no me atrevo a afirmar que tuvieran la tecnología para hacer estructuras como esta o algo similar. Lo que quiero dar a entender aquí ya no está relacionado con la técnica de tallar las losas de piedra.
Esta vez quiero hablar más sobre la escala y el nivel de organización. En otras palabras, la visión de los arquitectos que construyeron los cimientos de estas antiguas ciudades. En cuanto a nosotros, los modernos, ya no sabemos nada más sobre el nivel de inteligencia, capacidad de pensamiento y nivel de organización de los pueblos de la Edad de Piedra, que por un lado eran cazadores-recolectores y ni siquiera conocían las técnicas agrícolas básicas para asegurar un estómago lleno todos los días. Por otro lado, es posible organizar y diseñar complejos de artefactos de piedra y enormes áreas ceremoniales. Si según los estudiosos, los antiguos japoneses no crearon esta estructura, ¿quién lo hizo? ¿Y por qué construyeron esta ciudad aquí en Yonaguni y no en otro lugar? Según la especulación de los teóricos de los antiguos astronautas, los extraterrestres crearon los monumentos en Yonaguni con tecnología mucho más allá de las capacidades de las civilizaciones de la Edad de Piedra. Los teóricos de los antiguos astronautas creen que la clave para resolver el misterio de Yonaguni se puede encontrar en otras regiones. Durante mucho tiempo se sospechó que las ruinas de Yonaguni ubicadas en el Océano Pacífico eran extraterrestres. Esta área se llama Triángulo del Dragón. Esta es una zona ubicada en el sur de Japón. Esta zona es muy similar al Triángulo de las Bermudas por la desaparición de aviones y barcos sin dejar rastro. De hecho, el gobierno japonés ha declarado esta zona como zona de desastre inusual, por la que nunca han pasado barcos ni aviones. Si algún barco vuela hacia el Triángulo del Dragón, es probable que se encuentre con cosas terribles. En el antiguo Japón e incluso en tiempos relativamente modernos, hay historias de dragones marinos que aparecían en esta zona. En consecuencia, objetos no identificados parecen surgir del agua y volar por el aire. En el antiguo Japón, la gente los describía como monstruos alados. Cuando se mueven, pueden emitir llamas brillantes y calientes. En tiempos más modernos, tenemos derecho a preguntarnos si esta es la apariencia de la maquinaria moderna. Cuando comparamos la descripción de estos dispositivos con la descripción que Colón registró en su cuaderno de bitácora cerca del Triángulo de las Bermudas, vemos similitudes. En concreto, Colón vio grandes bolas de fuego cayendo al océano o extrañas luces elevándose sobre el agua. ¿Ves que hay similitudes en estos dos lugares? Todos vemos la aparición de objetos no identificados que se elevan sobre el agua con halos y vuelan por los aires. ¿Pero por qué se encuentran dos estructuras sumergidas en el perímetro de extraños mares de este planeta? Mares donde han ocurrido muchas actividades y eventos inusuales. Geográficamente, el Triángulo de las Bermudas y el Triángulo del Dragón están ubicados en el paralelo 25 norte. ¿Es esto una coincidencia o hay una conexión entre ellos? Una cosa a la que debemos prestar atención después de comparar estas dos áreas misteriosas es que ambas tienen pirámides bajo el mar. Una de las formas arquitectónicas más controvertidas para esta comunidad científica. Algunas personas incluso plantean la hipótesis de que esta extraña pirámide fue creada para atraer y almacenar energía potencial del universo llamada campos de energía o vacíos para cumplir el propósito de las plantas de energía en ese momento. De hecho, las pirámides ya no son un concepto extraño para los humanos. Sin embargo, si bien todavía hay muchos misterios que rodean las pirámides en tierra en Egipto, este descubrimiento hace imposible que los científicos expliquen a fondo su existencia obvia. Este misterio hace que incluso se planteen otras hipótesis al sugerir que las pirámides pueden ser la causa de las misteriosas desapariciones de aviones al sobrevolar las Bermudas y el Triángulo del Dragón. Mucha gente ha hecho la pregunta: ¿siguen esos lugares extrañamente relacionados con los ovnis? Si los ovnis y los platillos voladores todavía existen, deberíamos sospechar que pueden provenir de una antigua supercivilización. Si las ruinas de Yonaguni cercanas a Cuba son de origen extraterrestre, ¿podrían haber utilizado estos dos triángulos como bases? Y si creemos que los extraterrestres han estado activos en la Tierra, ¿podrían estarlo también bajo el agua? No hay base para negar esta predicción. ¿Será que el Océano Pacífico ofrece más motivos para nuestra especulación? Como nación insular, Japón tiene muchos misterios históricos relacionados con el Océano Pacífico.
Aunque la mayoría de las antiguas leyendas japonesas no han sido conocidas ni estudiadas en profundidad por los estudiosos occidentales, todavía podemos descubrir algunos puntos básicos que han atraído la atención de los teóricos de los antiguos astronautas. Uno de los hechos más interesantes que nos ha sucedido tuvo lugar en 1803, hace poco más de 200 años. Volvamos al suceso el 22 de marzo de 1803 en la costa de Arayadori de la provincia de Itachi, hoy Ibaraki, situada al norte de Tokio. La gente descubrió un objeto que se creía que era un barco bastante grande a la deriva hacia la orilla y lo arrastraron a tierra para explorar. El barco tenía una forma muy especial con una altura de 3,3 metros, un ancho de 5,45 metros y una apariencia similar a un quemador de incienso japonés. La parte superior estaba revestida de palo de rosa revestido de rojo, mientras que la parte inferior estaba hecha de placas de latón. Las ventanas transparentes eran de vidrio o cristal con rejas de hierro y selladas con resina. En el casco del barco estaban grabadas extrañas líneas de palabras cuyo contenido nadie podía entender. Dentro del barco había una hermosa niña, de entre 18 y 20 años, de aproximadamente 1,5 metros de altura y con una apariencia extraña. Tenía el cabello y las cejas pelirrojas, su cabello estaba extendido con fibras sintéticas blancas y su piel era de color rosa pálido. La ropa que llevaba parecía muy lujosa, especialmente el estilo y la tela que parecían muy extraños. La niña hablaba en un idioma que nadie entendía y sostenía con fuerza una pequeña caja, sin permitir que nadie la tocara. La gente intentó conocer esta extraña belleza pero no pudieron determinarlo porque no entendían lo que decía. Después de eso, la gente comenzó a difundir historias aterradoras de que la caja que sostenía a la niña contenía una cabeza humana. Al oír esto, toda la gente se asustó y decidió llevar a la niña y el barco de regreso al lugar donde lo descubrieron por primera vez. Más tarde, la gente llamó a este barco Utsuro-bune. Los detalles de la historia de este barco fantasma han desconcertado a los mensajeros durante siglos. Una serie de preguntas han hecho que muchas personas dediquen su vida a la investigación. Por ejemplo, ¿de dónde vino este misterioso barco? ¿Provino de la zona inundada de Yonaguni? ¿Quién era esta mujer y qué había en la caja que estaba decidida a proteger? ¿Era una cabeza humana, como se rumoreaba que tenían los japoneses de la época? ¿O fue, como creen algunos teóricos de los antiguos astronautas, un cerebro u otra forma de inteligencia extraterrestre? En ese caso, podría haber sido un regalo destinado al pueblo japonés tras la visita de los extraterrestres. Además de las historias registradas sobre el barco fantasma Utsuro-bune, muchos investigadores han recopilado un total de 5 dibujos de diferentes partes de Japón de objetos extraños que la gente ha encontrado en el pasado. Están bastante bien conservados y estos dibujos son casi idénticos a los informes ovni modernos. Esto sirve como evidencia para las afirmaciones de los teóricos de los antiguos astronautas. Señalan tallas y dibujos de los primeros días de Japón que han sobrevivido como evidencia de la variedad de encuentros pasados con extraterrestres. Además, hay figuras humanoides relativamente pequeñas en Japón que fueron creadas durante el periodo Heian tardío, o periodo neolítico en Japón, que data de alrededor del 14.000 a. Calle al 400 a.C. En japonés, dogu significa estatua de tierra. Las paredes dogu tienen algunas características extrañas que quizás las conviertan en algunas de las obras de arte antiguas más singulares del planeta. Cuando miras a cada dogu, ¿notas que se parecen a figuras humanas vistiendo algún tipo de ropa? ¿Quizás un traje espacial? Las estatuas están representadas con cascos o gafas protectoras, algunas tienen cabezas extrañamente alargadas y otras tienen ojos almendrados, siempre desproporcionados con respecto al cuerpo. En mi opinión, se trata de retratos de una entidad extraterrestre que visitó la Tierra hace miles de años. Los arqueólogos han catalogado la existencia de más de 15.000 figuras dogu. A partir de esto, los teóricos de los antiguos astronautas han llegado a la conclusión de que la forma extraña de las figuras dogu originales describe en realidad el traje de presión espacial o traje de buceo de los buceadores actuales. La historia detrás de las figuras dogu es clara y cualquiera puede leer la antigua traducción de dogu.
Hace mucho tiempo, personas que eran consideradas descendientes del cielo enseñaron a los primeros japoneses sobre diversas artesanías y toda la cultura japonesa, incluyendo la ceremonia del té del kimono, el uso de wasabi y jengibre para comer con sushi, la forma en que construían sus casas, la escritura, el lenguaje, todas las actividades culturales tangibles e intangibles mencionaron a los visitantes, los dioses que vinieron del universo. Las imágenes de las figuras dogu muestran la imagen de los astronautas. Están vestidos como un astronauta y llevan un casco como un astronauta. Tienen en sus manos algunas herramientas que no entendemos para qué sirven. Todo esto nos da asociaciones. Entonces, ¿las figuras dogu son fenómenos únicos de figuras humanas con trajes espaciales? La respuesta es, por supuesto, no. En América del Norte existe una tribu antigua que aún hoy existe y conserva su propia cultura. Esa es la tribu Hopi en Arizona. Y lo interesante es que los indios Hopi todavía fabrican muñecas Katrina hasta el día de hoy. Katrina también tiene una forma que se parece a las muñecas japonesas dogu. Y más atrás, allá en el desierto del Sáhara en África, ¿encontramos una cueva con unas pinturas? Cuando veas esta imagen, definitivamente dirás uniformes de astronautas sin lugar a dudas. Ahora compare las pinturas rupestres con las muñecas Hopi Katrina y con el dogu japonés. Tienes una gran cantidad de misterios sobre las formas dejadas por los antiguos. ¿Proporcionan los dogu evidencia tangible de encuentros extraterrestres en el antiguo Japón? Y las leyendas de Utsuro Bune sugieren que en algún otro lugar hay más evidencia de contacto extraterrestre. Quizás la respuesta se pueda encontrar bajo los mares frente a las costas de la India. En 2001, los oceanógrafos indios descubrieron una anomalía en el fondo del Golfo de Cambat, a 7 millas de la costa. Tenían la misión de estudiar la contaminación en el Golfo frente a la costa noroeste de la India. Y los exploradores ciertamente no esperaban encontrar nada más que contaminación allí abajo. Pero de repente, cuando escanearon el fondo de la bahía, los investigadores del océano se sorprendieron al darse cuenta de que habían descubierto algo inusual. Las imágenes devueltas por el escáner lo mostraron. A 60 metros bajo el lecho marino había una red de gigantescos edificios de piedra cubiertos de barro y arena. El área que encontraron cubría un área de aproximadamente 5 millas cuadradas. Estos edificios formaban parte de una antigua ciudad que había quedado sumergida en el fondo del Golfo de Cambat. Investigaciones posteriores mostraron que el lugar que los investigadores habían descubierto originalmente estaba al lado de un antiguo canal. Toda la zona parecía haber estado sumergida durante mucho tiempo. En aquella época, según los documentos oficiales de los arqueólogos, no existían ciudades así en ningún lugar del mundo. El nivel de civilización y organización social de los pueblos prehistóricos no nos permitió construir ciudades, áreas urbanas a esa escala. Sin embargo, es aquí donde desafía todo lo que sabemos sobre la historia de nuestro planeta. Los científicos han recolectado docenas de artefactos, incluidos fragmentos de madera y cerámica, para estudiarlos. Algunos de los artefactos son artificiales y datan de hace unos 32.000 años. Pero los oceanógrafos han llegado a la conclusión de que el sitio estuvo sumergido hace solo unos 9.000 años. Así que la ciudad debió existir hace entre 32.000 y 9.000 años. Y aquí tenemos las contradicciones. Los estudiosos actuales dicen que la antigua civilización india tiene solo 4.000 o 5.000 años. Sin embargo, los mismos científicos indios afirman que su civilización tiene decenas de miles, incluso cientos de miles de años. ¿Podrían las ruinas en el fondo del Golfo de Cambat demostrar que los científicos indios tenían razón? Un descubrimiento reciente puede responder a sus preguntas. 200 millas al noroeste de la moderna ciudad de Dwarka. Los arqueólogos han estado excavando profundamente en las capas rocosas de la ciudad en busca de signos de que el lugar alguna vez estuvo sumergido bajo el mar. Inspirados por esta pista, comenzaron a buscar más ruinas. En las costas circundantes, cuando los buzos alcanzaron una profundidad de 25 metros, descubrieron paredes de arenisca, calles adoquinadas y evidencia de un puerto próspero.
Los científicos afirman que estas ruinas son restos y leyendas de la antigua ciudad de Dwarka. Las escrituras hindúes dicen que se cree que la legendaria ciudad de Dwarka es la morada del señor Krishna, el dios de la compasión, el amor y la sabiduría, que es una de las deidades más veneradas y adoradas en la tradición cultural india. Imagínese lo que significaría el descubrimiento de la ciudad del señor Krishna para el pueblo de la India. Podemos hacer una comparación simple como esta. El descubrimiento de la ciudad del señor Krishna significaría fortalecer la fuerte creencia en lo divino y la fe del pueblo. Es como si los cristianos de todo el mundo descubrieran de repente que el Santo Grial o el Arca de la Alianza es real. Según las escrituras antiguas, un rey usó barcos voladores para atacar la ciudad, disparando rayos de energía con armas similares a los rayos. Destruyó la mayor parte de la ciudad siguiendo este método. Cuando esto sucedió, el señor Krishna respondió disparando a los barcos con sus armas. Estas armas fueron descritas como flechas, pero no eran flechas ordinarias, se decía que eran como truenos cuando eran disparadas y eran tan rápidas como un rayo o un rayo de sol. En respuesta, muchos barcos voladores comenzaron a aparecer al mismo tiempo en muchos lugares, aparecieron y se movieron. Similar a la descripción de los ovnis en nuestro tiempo. Entonces lo interesante que encontré en este informe es: se disparó una nave espacial de metal contra la ciudad de la Tierra. Cuenta la leyenda que la ciudad de Krishna, al no poder proteger la ciudad, decidió abandonar la Tierra y luego el océano se tragó la ciudad como templo para protegerla de la invasión de extraños. Los teóricos de los antiguos astronautas han creído que la descripción de la guerra muestra que las personas que se dice que son los dioses en la leyenda usaban tecnología alienígena e incluso tenían naves espaciales con armas avanzadas que causaban grandes daños y destrucción. Para muchos, las descripciones de ciudades míticas en los antiguos textos sánscritos indios son simplemente mitos. Pero con el descubrimiento de los restos de una ciudad hundida frente a la costa de la India, como ha demostrado Dwarka, las cosas han cambiado. Algunos han comenzado a mirar los textos antiguos desde una nueva perspectiva y están empezando a darse cuenta de que no son simplemente una nueva narración de mitos. Es más probable que sean historias registradas por historiadores. Entonces, ¿fueron los antiguos indios testigos de una guerra entre fuerzas extraterrestres? Los registros dejados en los antiguos textos indios son evidencia de extraterrestres que contactaron con la Tierra en el pasado. ¿Y las descripciones de los dioses son simplemente descripciones de extraterrestres mal interpretadas? Quizás otro descubrimiento bajo un lago misterioso arroje más evidencia de extraterrestres antiguos. En el camino para encontrar las ruinas del mundo antiguo enterradas bajo el agua. Me gustaría invitarte a la cordillera de los Andes en Perú. Hay un lago profundo llamado Titicaca, situado a una altitud de unos 400 m sobre el nivel del mar. Titicaca es conocido como el lago más alto del mundo. En agosto de 2000, un equipo de arqueólogos y buzos italianos se encargó de estudiar este lago legendario. El resultado superó las expectativas de todos. Unos 35 m bajo el agua. Los arqueólogos descubrieron rastros de una carretera, una base de piedra y un muro de casi 1 kilómetro de largo. El camino conduce a un antiguo templo que se determina que tiene 1500 años. Los descubrimientos anteriores plantean muchas preguntas para que los arqueólogos busquen respuestas. Su punto de partida son las historias contadas por la población local. Durante siglos, las leyendas locales han hablado de una ciudad submarina perdida llamada Guanaco. Se cree que los hijos del sol salieron a la superficie desde el fondo del lago. Creen que sus antepasados se originaron a partir de este tigre. El lago Titicaca es la residencia del dios creador Viracocha, uno de los dioses más importantes de la mitología inca, considerado el autor de todas las cosas y fenómenos que existen en esta tierra, incluido todo el universo del sol, la luna y las estrellas, el tiempo, así como los humanos. Los incas consideraban al lago Titicaca como el lugar de nacimiento de sus antepasados. Creían que cuando murieran, las almas de los muertos regresarían a sus orígenes anteriores. Por ello, el lago es considerado uno de los lugares más sagrados de los Andes.
La ciudad de Guanacu y el lugar de enterramiento de las estatuas doradas de los dioses quedaron ocultos a los conquistadores y luego se perdieron. En el fondo del lago, los investigadores encontraron muchos artefactos, incluidos fragmentos de oro, cerámica, estatuas de piedra, barcos y huesos humanos y animales. Es posible que estos registros sean evidencia de una ciudad que realmente existió. Se determinó que todo el sitio tenía alrededor de 1500 años, mucho antes de la civilización inca. ¿Podrían estas ruinas proporcionar pistas sobre el extraño origen de la ciudad que buscaban los científicos? Luego descubrieron otro detalle sobre la conexión con el mundo exterior de las reliquias bajo el lago. Sobre el sedimento del lago había una gran cabeza de piedra con tallas bastante elaboradas. Se hizo una comparación rápida. Los resultados mostraron que esta cabeza de piedra es similar a las piedras encontradas cerca de la antigua ciudad de Tiwanaku, a 20 kilómetros al sur del lago Titicaca. Tiwanaku es también uno de los lugares que los teóricos de los antiguos astronautas creen que fue el sitio de intervención extraterrestre. Cuando los arqueólogos españoles hablaron con los indios aymarás, decían que gigantes construyeron la ciudad de Tiwanaku. Incluso los estudiosos españoles quedaron asombrados por estas enormes piedras. Pensaron que lo habían hecho demonios o alguna otra fuerza. Cuando miré algunos de los cortes en las grandes piedras de Tiwanaku, creí firmemente que estábamos observando un evento de construcción antigua y huellas olvidadas de la historia humana. Pero si las ruinas encontradas en el fondo del lago Titicaca son evidencia de la ciudad perdida de Guanacu, ¿qué pasó con ella? ¿Fue víctima de terremotos o desastres naturales? ¿O la ciudad, como creen los teóricos de los antiguos astronautas, fue sumergida deliberadamente? Para responder a esa pregunta, primero debemos mirar el lago Titicaca. Los arqueólogos están perplejos ante la pregunta de por qué las ruinas sumergidas no son tan antiguas. Todos ellos tienen solo 1.500 años. Está claro que la gente construyó una ciudad en un estado de agua es una suposición poco realista. Por lo tanto, el escenario más probable para que la ciudad se encuentre en el fondo del lago es que éste se inundó, y el momento de este evento debe ser el mismo que la edad de las ruinas, es decir, hace 1.500 años. Pero, ¿cómo pudieron los antiguos crear el lago más grande de América del Sur, de 118 millas de largo y 50 millas de ancho, para sumergir una ciudad hace 1.500 años? Lo que intento dar a entender aquí es la cuestión del desajuste temporal. Los indígenas aymarás de aquí dicen que este lago existe allí desde la antigüedad. En la leyenda aymara, el lago es considerado el origen de toda la civilización del continente. Por tanto, es imposible que este lago se haya formado recientemente. La evidencia de actividad geológica en el área también respalda esta afirmación. Los lugareños dicen que las cosas aquí tienen un origen muy antiguo, según el cual surgieron de las estrellas. Algunas personas creen que fue hecha por extraterrestres, pero otros creen que los hermanos del espacio ayudaron a la población local a crear esas magníficas estructuras. Enseñaron directamente a la gente local, porque tenían mucho conocimiento y experiencia en muchos campos diferentes. Sobre llamar hermanos espaciales a personas que no son de la Tierra. Este término es utilizado por los lugareños para referirse a los extraterrestres que viajaron a su tierra a través del portal de los dioses. Se dice que aquí vinieron los hermanos del espacio, comieron, vivieron y trabajaron con los humanos. Fueron muy importantes en nuestras vidas y ellos mismos fueron muy poderosos. Pero si es así, ¿la ciudad perdida de Guanacu fue construida por los antepasados del pueblo aymara? Y si es así, ¿podría haber sido hundido a propósito para evitar ser detectado por el mundo exterior? Un anciano respetado de la zona habló de la ciudad bajo el lago. Hablaron de luces que parecían estrellas en el cielo descendiendo sobre el lago. Cuando estas estrellas descendieron al lago, la temperatura del lago cambió. Había muchas leyendas sobre corrientes de luz que se movían en el fondo del lago. Parecía que iban, venían y regresaban en diferentes momentos. Los lugareños también describen haber visto grandes bolas azules o discos y objetos brillantes, y a veces se ven en las áreas circundantes. También hay algunos testigos que dicen haber visto extraterrestres.
Estos extraterrestres se describen como altos y pálidos. Estas historias de los lugareños empezarán a hacernos pensar eso. Esta es una base submarina de antiguos extraterrestres. Y tal vez hubo algunas reliquias que fueron hundidas con algún propósito. Por ejemplo, para evitar las miradas curiosas de los humanos modernos. De todos modos, esta sería una respuesta razonable al problema de trasladar una ciudad de 1.500 años de antigüedad al fondo de un lago que ha existido durante miles de años sin perturbaciones geológicas significativas. Quizás los descubrimientos de ciudades submarinas olvidadas sean la evidencia que la humanidad ha estado buscando durante siglos. Demuestra que no estamos solos en el universo. Los misterios de estas estructuras submarinas no revelan rastro alguno. Parecen haber caído del cielo. A veces su existencia hace que todos nuestros argumentos y nuestra lógica pierdan sentido. Parece que estaban allí cuando se creó el mundo. Por tanto, encontrar respuestas a los misterios que los rodean puede arrojar luz sobre la historia de la humanidad. Es posible que no todos los monumentos submarinos que conocemos hoy en día estén relacionados con la presencia de extraterrestres que viajaron a la Tierra en la antigüedad. Es posible que algunos de ellos se hayan formado recientemente debido a actividades humanas. Es posible que algunos hayan sido construidos por nuestros antepasados. Otros pueden rastrear una civilización antigua construida hace cientos de miles, millones e incluso miles de millones de años. El problema con estas reliquias es que tenemos muy poca información y evidencia para poder confirmar algo con seguridad. Su existencia nos lo recuerda directamente. A la historia de las civilizaciones en la Tierra todavía le faltan enormes piezas que los humanos nunca han conocido. O si lo saben, no han podido encontrar las respuestas. Que el conocimiento sobre el desarrollo de la humanidad que conocemos hoy en día es en realidad demasiado fragmentado, irregular y lleno de dudas. Esto nos ha instado y nos insta a seguir explorando los misterios, los secretos de la historia que han sido arrastrados sin querer por el río del tiempo. Y sería ridículo que la gente moderna de hoy se golpeara el pecho y afirmara que es la civilización moderna más avanzada que jamás haya puesto un pie en la Tierra. Tú y yo debemos darnos cuenta de nuestra ignorancia y pequeñez en este mundo. A partir de ahí, podemos ampliar nuestros horizontes y dar la bienvenida a cosas nuevas e interesantes en las que quizás nunca hayas pensado. Volvamos al tema de las ciudades misteriosas que aprendimos hoy. Atlantic City, el lago Titicaca. Todos estos antiguos misterios siempre tienen una conexión con los dioses, que controlan extraños carros voladores, luchan en barcos voladores y disparan rayos de luz que pueden destruir ciudades enteras. Según los teóricos de los antiguos astronautas, estos dioses están relacionados con los extraterrestres. ¿Crees que alguna vez los extraterrestres han venido a la Tierra para construir majestuosas ciudades legendarias como bases? Y por alguna razón dejar que estos lugares se hunda bajo el océano. ¿Y crees que hasta ahora todavía existen criaturas misteriosas que utilizan estas reliquias submarinas como base? Simplemente quieren evitar las miradas curiosas de los humanos. Un día tendremos respuestas satisfactorias a todas estas preguntas. Hay muchos lugares, eventos e historias misteriosos que quiero explorar contigo. Por favor comenten sus opiniones y sugerencias debajo de este video. No olvides ver el próximo video interesante en el canal. Hola y nos vemos de nuevo.